Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos. Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos en un nuevo episodio de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari y en esta ocasión estoy acompañada por Víctor Lupo, alguien que ya ha estado al aire en nuestro programa, y esta vez lo hemos convocado por un aniversario muy particular que son los 15 años del movimiento social del deporte, que si bien tiene una fecha ahora en septiembre, creo que las fechas son simbólicas, porque en realidad seguramente fue todo un proceso de construcción en el que se fue conformando ese movimiento del que hoy se está celebrando ese aniversario. Así que Víctor, bienvenido, gracias por tu disponibilidad. Y bueno, contanos cómo surgió hace 15 años este movimiento, que seguramente se debe haber empezado a gestar mucho antes. Buen día, Virginia. Un gusto estar contigo en este programa nuevamente. Bueno, el movimiento social del deporte es la continuidad histórica de la militancia justicialista en el deporte. En el septiembre del 2006, hace 15 años, decidieron los dirigentes que integraban distintas agrupaciones, como la Liga Justicialista del Deporte, que tenía 40 años de vida, juntarse, actualizarse en la política que en ese momento se desarrollaba en el país, y se formó lo que se llama el Movimiento Social del Deporte. Bueno, ¿cuál es esta continuidad que te cuento? La continuidad es todos los dirigentes que desde el año 43 en adelante lucharon por un deporte nacional, popular, por un deporte participativo. Esos dirigentes fueron dejando su historia, y muchos de los que integraron esa dirigencia han sido muy reconocidos, como el profesor Jorge Canavesi, que fue el director técnico del equipo campeón mundial del 50, para mí el más grande de los pedagogos argentinos en las últimas décadas del siglo XX, el profesor Norberto Sen, que fue director de deporte de la ciudad de Buenos Aires en la época de gloria del deporte argentino, cuando se construyeron todas las obras que aún siguen prestando sus instalaciones para la actividad, como el autódromo, el velódromo, y otras, la cancha de Racing, por ejemplo, que se hizo en 1950. En esa época histórica, el profesor Sen era el director de deporte muy joven que tuvo el general Perón en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con todos esos hombres y muchos más, cada uno en su lugar, en su provincia, se fue construyendo esto que es el resultado del movimiento social del deporte. Y esto tiene una lucha, una grande lucha, algunos en la época de la dictadura, que se tuvieron que exiliar de su provincia, de sus lugares, y siempre discutiendo la política de deporte para la nación argentina, ¿no? Y esto estaba basado en la discusión y la aprobación de la ley del deporte, por ejemplo, que se cumpla. Nosotros sostenemos que el general Perón, cuando volvió en el año 72, en principio en el 73, al gobierno, él vino a institucionalizar la revolución del 43 al 55. Y en eso él envió 3 leyes en vida, siendo presidente de la Nación. Una es la ley de contrato de trabajo, la ley del deporte y la ley de abastecimiento. 3 leyes que nosotros sostenemos son las bases para la construcción de la comunidad organizada. Y sobre ese trabajo, esa lucha para que se cumpla, el general Perón solo vio en vida de él sancionada la ley del deporte,
que después no se la reglamentó, por lo cual después vino la dictadura en el 76, y toda esa lucha para que se cumpla esa ley recién se pudo reglamentarla y duró solamente 3 años, entre el 89 y el 92, y es una ley que nosotros sostenemos, es la participación popular de una democracia social orgánica y directa. Con esta idea es que se construyen y se van formando en el movimiento social los cuadros de políticas deportivas, ¿no? Cuadros dirigentes que sean políticos y que manejen lo que es la política deportiva de una provincia, de una ciudad, de una nación. Y bueno, esta ley recién se actualizó, pese a que no se la cumplía, en el 2015, a fines del 2015, y tampoco, pese a estar reglamentada, tampoco se la cumple. Y bueno, lo mismo sucede con otras leyes, como la ley de clubes y pueblo, de clubes de barrio y pueblo, que se sancionó en el 2014, y que, bueno, no se la reglamentó, desgraciadamente, y no se la cumple, pese a que esta pandemia trajo y puso en la agenda política principalmente a los clubes. Si hubo acá héroes, podríamos llamarlo, de los que fueron los que combatieron cuerpo a cuerpo con la pandemia, además de los médicos de la salud, estuvieron los dirigentes de los clubes, que pese a cerrar la actividad, se convirtieron en comedores, en merenderos, en lugares de vacunación, en lugares de albergue, muchos de esos clubes. Vos sabés que yo soy presidente de un club de barrio, de los lugares más pobres, que es Villa La Cárcova. El club se llama San Juan Bosco, que estamos con el padre Pepe, y estuvimos todo el año abierto dando de comer, tal es así que ayer el ejército argentino lo condecoró al padre Pepe por esta lucha de estar dando 4.000 comidas por día en la sede del club nuestro, ¿no? Y ahí también se hizo albergue para gente que vivía sola en sus casas, que eran adultos mayores. Se hicieron pequeños hospitales que se tuvieron que hacer para esto. Bueno, el club de barrio es el centro de la comunidad. Para nosotros es una herramienta fundamental de la educación. A mí me gusta hablar de educación, no de inclusión, porque realmente la única manera de incluir a un chico o a una persona es con la educación. Y el club de barrio es lo que podríamos denominarlo hoy, lo denominan en el mundo la educación no formal, ¿no? Y qué rol importante el tema justamente de los clubes de barrio, bueno, en todo el país, pero aparte en el conurbano en particular, ¿no? Como vos mencionabas, ¿no? Tan ligados a la vida social y que hay que recuperar. Y acá retomo que vos solés contar una anécdota relacionada. Nosotros en nuestra universidad tenemos la carrera de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, tiene un perfil de gestión, no de profesorado tradicional de educación física, sino que es una carrera de gestión pensada o para un club de barrio o para la institución deportiva que sea, y aparte atravesada por la extensión de la extensión universitaria, es decir, construyendo conocimiento en el territorio. Y también tenemos la carrera de producción de ciencias, la licenciatura en producción audiovisual, y acá me parece interesante porque ahí también hay construcción, ¿no? Cultural y de conocimiento y de miradas, y hay una película muy significativa que atraviesa la historia argentina, que es la de Luna de Avellaneda, justamente situada en la ciudad de Avellaneda, y me parece muy interesante, que todavía escuché una entrevista que te hicieron también por este aniversario, el comentario que hiciste sobre la película, y me quedé pensando, y es muy significativo. Si querés contarlo más. Sí, te lo voy a hacer en una historia, porque realmente creo que los medios de comunicación, o aquellos que forman opinión, digamos, han formado una opinión romántica de nuestro pueblo, una opinión que no es la real, digamos, ¿no? Para darte un ejemplo, en el año 72, en una entrevista al general Perón, le preguntan sobre los potreros, ¿no?
hay una idea de que de los potreros salen los buenos jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y si no hay potrero, no hay fútbol. General Perón le contestaba, no, nosotros no estamos a favor de los potreros son escuelas de delincuencia, lo decía en el año 72. Nosotros estamos a favor de los clubes de barrio, por eso construimos clubes de barrio, por eso ayudamos a los vecinos, los construimos nosotros y se lo damos a los vecinos para que lo manejen, sea de ellos el club. Ahí forma identidad de ese club en esa comunidad en la que está inserto el club de barrio, como es la escuela, como puede ser el hospital cercano, la sala de salud, digamos, eso es lo que es la comunidad organizada. Y con esta película pasó exactamente lo mismo. En un momento histórico, allá por el 2004, sale esta película Luna de Avellaneda, que digamos que estéticamente es fabulosa, estéticamente, pero estaba con esta cosa sentimental de una cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque traía atrás, esto se descubrió con el tiempo, atrás, fue el caballo de Troya para convertir a los clubes en sociedades anónimas deportivas. Esto es, y muchos pensaron y muchos dijeron, no, vienen a hacer sociedades deportivas a los clubes grandes de fútbol, a Boca, River. De ninguna manera, ellos lo que querían, ideológicamente con esto, y se comprobó en el último gobierno anterior a este, de que lo que querían eran los clubes que habían quedado dentro de los cascos históricos de las ciudades. ¿Por qué? Por situaciones inmobiliarias, porque los clubes que se habían realizado hace 70, 100 años, hay cientos de clubes que ya son centenarios, estaban en el casco histórico, en el casco más caro de cualquier ciudad del país, de cualquiera. Entonces, lo que querían convertir a esos clubes es fundirlo, como pasó en la película, y decirlo, bueno, vamos a fundar otro club. No, el dirigente del club no entrega al club, que ha sido el club de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres, donde se conocieron muchos de ellos en esos famosos bailes de carnaval que muestra la película, y ningún hijo entrega su club. Eso es cuando un pueblo pierde su identidad, y el pueblo argentino no perdió su identidad. Está muy claro que esta identidad que se construyó desde esas organizaciones que son la base de nuestra cultura, como es la escuela, como es el club, como es un centro comunitario o sociedad de fomento, todo eso forman la identidad de nuestro pueblo argentino. Y bueno, esta película que es dirigida por Campanella, yo creo que Campanella fue el caballo de Troya de una nueva ideología liberal o neoliberal que venía a instalarse en la Argentina, y se lo notó muy prontamente. A los pocos años ya él estaba como el jefe de los trolls de un gobierno neoliberal. Muy interesante, la verdad que, porque sinceramente tenía como muy romantizada la película, y cuando te escuché el otro día en la entrevista dije, claro, es cierto, y abre esas miradas, más allá de que uno no dejaba de reconocer por la historia, ¿no?, el rol de los clubes de barrio, es como que nos dejamos atrapar por las industrias culturales en esta romantización de los clubes. Bueno, Víctor, la verdad que siempre... Perdóname, Virginia, pero es una idea que él la demuestra en varias de sus películas. Porque la otra película, que es El secreto de sus ojos, que fue premiada internacionalmente, esa película, que ganó un Oscar, esa película es un alegato a la violencia o a la justicia, como le llaman ellos, pero para nosotros la violencia por mano propia. Si ustedes ven esa película, que es muy bella también, romántica, todo, ven cómo termina, y es así, es un llamado a la violencia, es un llamado de los poderosos en contra del hombre común de un pueblo. Exactamente. Sí, es muy, muy fuerte, y hay mucho ahí para analizar justamente sobre cómo se construye cultura por un lado y cómo se puede también construir cultura, identidad y educación, como vos decías, a través de los clubes de barrio. Así que buenísimo, Víctor. La verdad que, como decía, siempre un gusto. Voy a buscar una canción que me recomendaste en la charla previa también para buscar, que es la de Cabrera, ¿no? De clubes de barrio, entonces. Sí,
de Mario Cabrera, que además Mario Cabrera es un cantor tucumano, un autor tucumano que es autor de Amor Salvaje, es un gran escritor, y en esta canción él expresa esto que yo te estoy diciendo, que los dirigentes de los clubes nunca entregan la llave de su club. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cerrar entonces. Seguro esta entrevista estará musicalizada con esta canción. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Siempre un gusto hablar con vos y seguramente volveremos a encontrarnos, sea por estas vías o ojalá pronto en el estudio de la radio también. Bueno, muchas gracias, Virginia. Un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias. Ya salen los equipos a la cancha, luciendo los colores en el pecho del viejo club de barrio de mi pueblo, el club que fuera el club de mis abuelos. Algunas cuantas manos de pintura le están haciendo falta a las paredes, y el agua que se filtra por los techos es un mensaje que en el alma duele. Pero yo no resigno mis banderas, las llaves de mi club no las entrego. Tal vez le pongan precio a los ladrillos, pero jamás podrán comprar mis sueños. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale, club de barrio, que mientras haya vida hay esperanza. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale, club de barrio, que mientras haya vida y esperanza. Recuerdo de gloriosos carnavales, de clásicos peleados de hacha y tiza, memoria que parece desteñida, pero en los corazones sigue viva. Por eso no resigno mis banderas, las llaves de mi club no las entrego. Tal vez le pongan precio a los ladrillos, pero jamás podrán comprar mis sueños. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale, club de barrio, que mientras haya vida hay esperanza. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale, club de barrio, que mientras haya vida y esperanza. Dale, 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 club de barrio. 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 Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.